Hola, esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com, esto es www.ibgrpereira.com. Vamos a la palabra de nuestro buen y santo Señor en la mañana de hoy. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 9, versículo número 25. Les repito, hermanos queridos, primero de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Escuchen la solemnidad y la claridad y la contundencia de estas palabras. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es claro lo que nos dice el Señor. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros los creyentes una incorruptible. Hermanos y amigos, si el título que nosotros tenemos para la mañana de hoy, sencillamente le podría dar el nombre de una vida que gira en torno al Evangelio. Una vida, repito, que gira en torno al Evangelio. Yo quiero comenzar formulándoles una pregunta. ¿Qué tan evangélicos somos? ¿Qué tan evangélico es usted? Es una pregunta buena. Si yo le pregunto a usted, ¿es cristiano? Todos me dicen, sí, soy cristiano. ¿Qué tan evangélicos somos? Y hermanos, si somos honestos, si somos serios delante del Señor, si nos ponemos la mano en el corazón y hacemos una introspección de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, cómo tratamos a los hermanos, cómo tratamos a quienes no lo son, quizás la respuesta en más de uno de nosotros sería: somos evangélicos, pero no tanto como debemos serlo. Hermanos, algunos de nosotros quizás somos personas que tendemos a tomar las cosas, a dar las cosas por sentadas, y jamás volvernos para acordarnos de ella o para mirar y apreciar la hermosura que hay en ellas. Lamentablemente, el Evangelio no se escapa de nuestra ingratitud como personas. El miércoles pasado meditábamos en lo mal cristianos que podemos ser al no contemplar la hermosura de Cristo, al no apreciar la hermosura de sus oficios, al no ser conscientes de quién es Cristo y qué fue lo que hizo en el Calvario. Y quizás nos compungíamos un poco el día miércoles porque veíamos la hermosura de Cristo, veíamos la perfección de Cristo como una oveja perfecta, como un cordero perfecto, veíamos la perfección de Cristo como el sumo sacerdote perfecto, veíamos la perfección de Cristo como ese hijo perfecto en quien Dios tiene complacencia, y pocas veces nos acordamos de eso. Quizás hoy deberíamos meditar, hermanos, y yo me incluyo allí. Hoy deberíamos meditar a limpia conciencia, con el corazón en la mano, quizás en lo mal evangélicos que podemos llegar a ser al no contemplar la hermosura, el poder del bendito evangelio que Dios usó para salvarnos.
Tomamos las cosas por sentadas, creemos en Cristo, ya creí en el Evangelio y es como si chulearas dos cosas y firmaras y ya se acabó. Se nos olvida quién es Cristo, se nos olvida que hemos sido salvados por gracia, se nos olvida que el salvavidas que el Señor nos dio fue ese bendito Evangelio, ese Evangelio que sirvió como instrumento para traernos del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Solamente pensamos, somos salvos. Yo soy salvo, no pierdo la salvación. Es lo primero que pensamos y lo primero que inferimos. Pero ¿qué hay de Cristo? ¿Qué hay del Salvador? ¿Qué hay de aquel que se entregó en la cruz del Calvario? ¿Qué hay de aquel que derramó toda su sangre por ti que no lo mereces? ¿Qué hay de aquel que vivió una vida sin pecado para imputarte la justicia? ¿Qué hay de Cristo? ¿Qué hay del Evangelio? ¿Qué hay del poder del Evangelio? ¿Qué hay de las hermosuras que están contenidas en el Evangelio? ¿Qué hay? Por eso el título es: nuestras vidas deben girar en torno al Evangelio. Y espero no ser negativo, queridos hermanos, al decir estas cosas. Mi único propósito al pedirte que medites en estas cosas es uno, y es sencillo. ¿Será que nos estamos llamando evangélicos sin ser conscientes de que debemos proclamar el Evangelio? Uno, sin ser conscientes de que debemos ser sabios para proclamar el Evangelio. Dos, y más importante aún, sin ser conscientes de que debemos vivir una vida consecuente al Evangelio. Llamarse evangélico es fácil. Llamarse cristiano es lo más fácil. Solamente pronuncia conmigo: me llamo cristiano, soy cristiano. Ya lo hiciste. Pero ¿qué tanto, hermanos? ¿Qué tanto nos estamos llamando cristianos evangélicos sin apreciar la hermosura del Salvador y sin ser conscientes de la necesidad que tenemos de proclamar el Evangelio, de hacerlo con sabiduría y de vivir conforme al Evangelio? Hermanos, y ciertamente no creo que sea el caso en ninguno de ustedes, hermanos, que no lleguemos, le pido a Dios, a convertirnos en una iglesia que cree que la predicación del Evangelio es para el pastor y para los 3 o 4 que salen a las 5 de la tarde. No podemos. Que no lleguemos a ser una iglesia que, se lo pido al Señor, que simplemente sea una iglesia fría, una iglesia intelectual, una iglesia que todo lo sepa y una iglesia que no tenga amor en su corazón para con los mismos hermanos y aquellos que no conocen el Evangelio. Sería una desgracia, hermanos. Debemos pues ser conscientes que el llamado es, en primera instancia, al que no cree, a creer el Evangelio. Y cuando esa persona cree el Evangelio, el llamado entonces es a vivir vidas centradas en el Evangelio, o en otras palabras, a proclamar el Evangelio, a proclamarlo con sabiduría y a vivir vidas consecuentes de ese Evangelio. Y esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos como cristianos. Pastor, estoy muy joven y tengo otras cosas que hacer. No. En la familia cristiana no hay, yo me crié en la costa y por eso esta es mi manera de ser. O yo me crié en Nariño y por eso llego tarde a la iglesia. O yo soy criado así o asá, o yo soy joven y tengo esta prioridad, o yo soy anciano. No, hermanos, lo maravilloso de la familia de la fe es que somos un grupo de pecadores redimidos a quienes Dios confiere una gracia especial para poderle obedecer. Eso es lo maravilloso de la familia de la fe. Familia de la fe no es 50, 70, 80 personas diciendo todos a una misma voz, somos cristianos. Eso no significa nada. Familia de la fe son aquellos que unidos, juntos, perseveran obedeciendo al Señor en medio de todas sus falencias, pues las tenemos en abundancia. Hermanos, ¿será que estamos siendo esos evangélicos que no somos conscientes? No podemos todavía, no somos conscientes de la centralidad del Evangelio en nuestras vidas, porque si no eres consciente del Evangelio y de cuán importante el Evangelio es para ti, déjame decirte algo claro y en el amor de Cristo: jamás vas a ser consciente de cuán grande es la necesidad de los incrédulos allá afuera. Nunca, nunca.
Porque para tú ir a un incrédulo a decirle necesitas el evangelio, lo haces por dos razones. Una, por hipocresía, como Pablo nos da testimonio, y otra, porque estás convencido de que de la misma manera que tú necesitaste el evangelio, ellos también lo necesitan. Hermanos, prestemos atención a estas cosas. Hay personas, o no es extraño encontrar personas que han intelectualizado tanto el evangelio, de nuevo que se han olvidado de la hermosura y del poder del evangelio. Saben que fueron salvos por medio del evangelio, saben que a lo largo de la historia miles de personas, miles de evangélicos han perdido sus vidas por proclamar el evangelio. Saben que me dice Romanos 1 acerca del evangelio, es decir, que es poder de Dios para salvación, pero insisto, puede que haya mucha información teológica en el cerebro y eso está bien. Hermanos, pidámosle al Señor que hoy podamos comenzar a ser conscientes de que otros necesitan el evangelio y de que no podemos ir a proclamarlo a la topa tolondra, sino que tenemos que ser sabios para proclamar el evangelio. No con trampitas, no con mercados, no como dicen muchos en esta ciudad. Oh, no, con pan, porque evangelio sin pan no entra. No, eso es satánico y demoníaco. Tenemos que proclamar el evangelio con firmeza, con certeza, con autoridad, pero con compasión y amor por los perdidos, porque si no, no estamos haciendo nada, hermanos. Hermanos, ¿se les ha olvidado que Dios te ha mostrado su amor al permitirte escuchar el evangelio cuando estabas perdido? Quizás se te ha olvidado, y lo más terrible es quizás se te ha olvidado que hay muchos otros perdidos y no están escuchando el evangelio. A muchos de ustedes, hermanos, y no se los digo a manera de indirecta, porque no soy pastor de indirectas, hermanos, pero muchos de ustedes quienes no asisten al culto evangelístico, ¿acaso se les ha olvidado que el evangelio es aún bueno para tu corazón y es bueno para tu vida y es un medio de gracia? ¿Se te ha olvidado la orden que dio Cristo a sus apóstoles y que es aplicativa para todos y cada uno de nosotros? ¿Se te ha olvidado eso? Hermano, yo sé que esas cosas parecen fuertes y parecen tristes, y de hecho son fuertes y tristes, pero si a usted le ha parecido que esas cosas son tristes y fuertes, escuche esto: ¿será que usted es uno de aquellos que se han olvidado que sus vidas, mire, perdóneme por el uso de la siguiente palabra, pero lo tengo que hacer? ¿Será que a ti se te ha olvidado que tu vida tiene que girar en torno al evangelio? Ahora, te explico. No tiene como una orden mía. Oiga, tiene. No. Es una consecuencia lógica y natural de haber sido salvado por el evangelio. Tú no puedes haber sido salvado por el evangelio y tu vida continuar girando alrededor del mundo. No es posible. Es imposible teológicamente hablando. Por lo tanto, yo te digo, ¿eres cristiano? ¿Eres evangélico? Yo te digo, entonces tu vida debe estar girando en torno a Cristo y en torno a su bendito evangelio, y ni siquiera lo estás proclamando. Ni siquiera lo estás proclamando. Ese es nuestro título, hermanos. Llamemos las cosas como son. Digamos las cosas como son en el amor del Señor. Y si hemos de ser redarguidos el día de hoy por la palabra, que lo seamos. Si hemos de ser desafiados, que lo seamos. Pero por favor, hermanos, no demos un paso más sin entender que somos cristianos evangélicos y que nuestras vidas giran en torno a Cristo, a su palabra y al evangelio con que Él nos ha salvado. Y en el sermón de esta mañana veremos un breve trasfondo para recordar lo que hablamos la semana pasada, muy breve, pero tenemos 4 puntos importantes. El segundo de los 5
Tenemos que tener conciencia de la necesidad del Evangelio. Debemos tener sabiduría al predicar el Evangelio. Debemos vivir luchando por el Evangelio y debemos luchar para vivir conforme al Evangelio. Si al menos esos 4 encabezados nos los llevamos en nuestros corazones, habremos avanzado hoy gran parte. Conciencia de la necesidad de predicar el Evangelio, sabiduría al predicar el Evangelio, vivir, no para el mundo, no, vivir luchando por el Evangelio y luchar para vivir conforme el Evangelio. Hermanos, el trasfondo, seré muy breve. Ustedes bien saben que Pablo defendía su apostolado como sus derechos, su apostolado porque fue algo directamente encargado por el Señor Jesucristo, de persona a persona diríamos. Pablo también luchaba por sus derechos porque eran inherentes a ese llamado, a ese apostolado. Si uno de sus derechos, hermanos queridos, era el de ser sustentado. Ya lo vimos, es un principio del Antiguo Testamento, es una orden del Señor Jesús del Nuevo Testamento. Versículo 14, se los leo para recordarlos. Así también ordenó el Señor Jesucristo a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. En otras palabras, el Señor Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. No vamos a ampliar más eso, porque lo que teníamos que decir ya lo dijimos, hermanos. Sin embargo, Pablo renuncia al derecho de ser sustentado, no porque sea justo, no porque sea injusto, excúsenme, no porque sus críticos hayan ganado el debate, no por absolutamente nada, sino porque Pablo dice, ¿saben? Ese es mi derecho, es el derecho de todos los que trabajan proclamando el Evangelio, pero yo voy a renunciar a ese derecho. ¿Por qué Pablo renuncia a ese derecho si es algo que él está defendiendo? Simplemente para decir, esos que están atacando mi apostolado y mi derecho, yo no les voy a hacer piedra de tropiezo, ni siquiera a ellos. Ni siquiera el derecho que yo tengo a ser sustentado por la iglesia se va a convertir en una excusa para que ellos digan el Evangelio fue manchado por un mal testimonio del apóstol Pablo. Así que Pablo no está diciendo, ay, ganaron. Pablo renuncia a los derechos que el Señor le concede por amor al Evangelio. Hermanos, qué maravilloso, qué maravilloso. Qué gran privilegio que un pastor pueda decir, renuncio al derecho que yo tengo por amor al Evangelio. Hermanos, yo hoy no lo puedo decir. Necesito el sustento. Hablamos de eso la semana pasada. El Señor ha provisto, va a continuar proveyendo, estoy seguro. Pero miremos la hermosura de la vida del apóstol Pablo. Tengo un derecho y no voy a reclamar ese derecho porque sé que si lo reclamo, eso va a servir de excusa y de piedra de tropiezo para que el Evangelio no entre en la ciudad de Corinto como quizás debería. Así que me voy a poner a trabajar, voy a hilar carpas, voy a reparar carpas, me voy a mantener, me voy a sustentar y voy a proclamar el Evangelio gratis. ¿Para qué? Para que nadie me recrimine o me acuse de absolutamente nada y para no ser que esto a lo que tengo derecho no sea piedra de tropiezo para otros. Hermanos, lo veíamos la semana antepasada, ¿recuerdan? Las cuestiones de conciencia. Son cuestiones a las que legítimamente nosotros podemos acceder o que legítimamente nosotros podemos disfrutar, pero que rehusamos de obtener ese derecho o de disfrutar de ese derecho porque a otras personas les es piedra de tropiezo. Bueno, esto es lo que Pablo está diciendo, hermanos queridos. Entonces, no ahondemos más en eso, pues hemos hablado lo suficiente. Pero hablemos de lo segundo, hermanos, de la conciencia de la necesidad del Evangelio. Yo les pido que vengan conmigo al versículo número 16. Dice el apóstol, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Porque me es impuesta necesidad. Es decir, hermanos, es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo, no tengo nada de qué exaltarme, porque lo único que estoy haciendo al proclamar el Evangelio es responder a la necesidad que Dios puso en mí.
Y nos tenemos que hacer la pregunta de manera obligatoria. Cuando Dios nos ha salvado, ¿puso la necesidad de proclamar el evangelio en cada corazón? Esa es una buena pregunta que te tienes que hacer. Porque si tú dices ser o haber sido salvado por el evangelio de Dios y no sientes la necesidad de que otros escuchen el evangelio, ahí hay algo que tienes que mirar. Yo no voy a emitir un juicio diciendo eres cristiano o no eres cristiano. Solamente te digo, hay algo que debes observar. Porque el Señor impone la necesidad. Al ser salvos por el evangelio, el Señor habla más o menos de la siguiente manera. Por supuesto, lo estoy poniendo de una manera muy gráfica. Estamos perdidos, totalmente perdidos, en mitad de una tormenta en un mar borrascoso. No tenemos opción porque el barco se hunde sino saltar. Y he aquí el Señor dándonos el salvavidas del evangelio diciendo, ven a mí, abraza mis promesas y serás salvo. Y venimos por la gracia del Señor y abrazamos el evangelio. Hermanos, y de repente miramos que hay otras criaturas, hay otras personas ahogándose. Y yo digo, estoy sobre mi flotador, de aquí nadie me mueve. No, cuando somos salvos, el Señor dice, de gracia recibimos, ahora demos de gracia. Por gracia fuimos salvos, ahora seamos instrumento en las manos del Señor, para que otros, si es su voluntad, también lo sean. Pero no podemos continuar viviendo vidas de, me he aferrado al flotador del evangelio, y si aquí está alguien, y si aquí está otro, me sigo aferrando. Es más, me doy la vuelta para que no me toquen el flotador, para que no me hagan peso. Hermanos, no puede ser así. La pregunta es, ¿será que estamos siendo así? Bueno, pensemos en eso. La palabra del Señor no es para gritarte, no es para regañarte, sino para llevarnos a pensar si el Señor nos ha dado la necesidad de proclamar el evangelio. El versículo 16 dice, porque Dios me impuso una necesidad. Muchos podrán decir, oh, solamente era de los apóstoles. No, Dios nos impone necesidad a cada una de las personas que Él salva. Hermanos, si miremos el versículo 17, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermanos, ¿saben qué quiere decir el versículo 17? Escúchame esto, te lo suplico. Voy a ser un poquito rudo. El versículo 17, lo que nos está diciendo es, tengo que proclamar el evangelio, gústeme o no me guste. Si lo hago de buena gana, gloria al Señor. Y si lo hago de mala gana, lo tengo que hacer. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Que lo hagamos de mala gana entonces? No. El punto de esto es que tú mires que por un lado o por el otro tenemos que predicar el evangelio. Por donde lo quieras mirar, no hay escapatoria, hermanos. Bueno, no te quiero colocar en eso de que no hay escapatoria. No, pero te estoy diciendo, por donde lo quieras mirar. Si estás de buen humor, si tienes tiempo, tienes que predicar el evangelio. Y si no, también. Eso es lo que dice el versículo 17. Estos son los argumentos, hermanos. Yo creo que deberíamos tomar conciencia. Repito, Dios implanta la necesidad de proclamar el evangelio en cada uno de sus hijos. Y Dios implanta ese sentido de deuda que a nosotros nos resulta necesario pagar, hermanos. Porque ¿quién de nosotros ha sido salvo por la gracia del Señor? ¿Quién de nosotros, hermanos, quién de nosotros no sabe que en la cruz del Calvario nuestro Señor pagó una deuda que nosotros nunca pudiésemos pagar? ¿Quién de nosotros no sabe eso? Todos lo sabemos, es verdad. Pero ¿quién de nosotros se siente endeudado con el Señor? La respuesta es, todos debemos sentirnos en deuda a diario con nuestro Señor. Ahora, no es de que me siento en deuda, entonces tengo que hacer una cosa como si fuera que por medio de las obras yo le fuera a pagar. No es así. Estamos hablando en el contexto del evangelio. Estamos hablando de que si por gracia fui salvo, ahora yo le pido al Señor la gracia para que me use
y otros puedan venir al conocimiento del Señor. Dios implanta entonces una deuda, no con el propósito de que se la pagues, sino con el propósito de recordarte de que tú no eres nada, hermanos, y siendo nada nosotros debemos ser llevados a pagar esa deuda, a hablarle a los otros del Cristo que nos ha salvado. Pero cuán poco lo hacemos, es verdad. Yo no quiero que hoy se convierta, hermanos, en una mañana donde salgamos compungidos diciendo, sí, Dios me habló y el pastor tiene razón en la mayoría de cosas, y vamos en la calentura y a las 5 de la tarde se nos olvidó todo. Hermano, medita en estas palabras, abraza estas palabras, vuelve a leer estas palabras, hermano. Dios nos ha dado entonces un sentido de deuda, repito, no para que se lo pagues, no para que hagas, sino para que seas consciente de que tú eres deudor de la gracia del Señor y que debes salir a hablarle a otros de ese Dios que te ha salvado. Dios te ha dado una comisión y muchas veces no entendemos la comisión, la palabra comisión. Y la palabra comisión en el original griego significa una administración. Dios nos confiere algo para que seamos mayordomos y lo administremos. Hermanos, Dios te ha dado una salvación grandísima que nuestras palabras ni siquiera pueden describir de una manera fidedigna y justa. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas que han sido redimidas por la sangre? ¿Cómo estamos administrando nuestras vidas a las que nos referimos como salvas por la gracia de Dios? ¿Cómo estamos administrando esas vidas? Hermanos, ¿estamos administrando esas vidas? Claro, tenemos que ir a trabajar, tenemos un hogar que cuidar, tenemos hijos que cuidar, tenemos cualquier cantidad de cosas que hacer, tenemos responsabilidades por aquí con un lado, claro que sí. Ninguna parte de la Escritura te dice, deja todas esas cosas y te espero en la iglesia a las 5 de la mañana, como otros solían hacer. No, nadie está llegando a ese extremo. Dios, después de haberte regenerado, después de haber hecho o comenzado a hacer esa obra en ti, Dios te ha dado esa vida para que tú seas responsable de ella. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Qué haces con el tiempo que el Señor te da? ¿Qué haces con la salvación que Él te ha dado? ¿Le estás hablando a otros del Evangelio? Simplemente estás guardando todas esas bendiciones para ti. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que Dios nos ha encomendado una gran labor, que nosotros somos mayordomos, administradores de esa labor. ¿Cuál labor? Ir por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Una vida centrada en el Evangelio es una vida consciente que ha sido salvo por la gracia y una vida que se siente deudora porque le es necesario proclamarle a otros también la gracia del Evangelio. Hermanos, es claro que debemos tomar conciencia de la necesidad que tienen las personas de escuchar el Evangelio, pero algo tan importante como la predicación del Evangelio tiene que ir acompañada por sabiduría para predicar el Evangelio. Sabiduría, quiero dejar claro desde un principio, sabiduría no es, tienes que conocerte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y entonces, cuando termines de conocerla, cuando puedas responder todas las preguntas, cuando nadie te corche en nada, entonces sal y predica el Evangelio, ahí sí. No. Pastor, me voy al otro extremo. ¿Puede una persona recién convertida proclamar el Evangelio? Si es consciente quién es su Salvador, cómo fue salvo, de qué fue salvo, y aún en esas cosas, ve y proclama el Evangelio, hermano. Porque el Señor al salvarte te impuso una comisión que está en nosotros. Por entonces necesitamos sabiduría, hermanos. Y al respecto de eso quiero solamente decir ciertas cosas. Tenemos celo
por las cosas del Señor, y ese celo por las cosas de Dios es algo innato, es algo inherente de nosotros como creyentes, o debería al menos serlo. Pero quizás no han sido pocas las personas que, teniendo celo por el Evangelio y por los asuntos del Señor, le ha faltado un poco más de condescendencia y comprensión, hermanos. No estoy hablando de que tengamos que entender los entornos de la sociedad, no estoy hablando de que tengamos que entender el contexto cultural de las personas para así predicarles el Evangelio. No, hermanos. Hablo de comprender las necesidades de aquellas vidas que viven sumidas en la idolatría, en los vicios y en la indiferencia a Dios. Yo no les digo, para proclamar el Evangelio en el barrio tal, tenemos que hacer tal cosa porque eso hacen en ese barrio. No, hermanos, no es, si fuereis a Roma, allí haced lo que ves. No es así. Debemos proclamar el Evangelio aquí, en la China, en el barrio 1, en el barrio estrato 5 y en donde sea. A eso no se refiere el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, y la enseñanza del apóstol Pablo es, hermanos, condescendamos, tengamos más misericordia, seamos más sensibles a las necesidades de quienes no conocen a Cristo. Y lo que le quiero decir en pocas palabras es, sin renunciar en ningún instante a nuestras amadas doctrinas, sin cometer pecado alguno, sin dar testimonio malo alguno, sin caer en el pragmatismo y siempre obrando en una limpia conciencia. El llamado del apóstol, hermanos queridos, es a ser comprensivos con aquellas personas a quienes les proclamamos el Evangelio. Pablo nos da 3 ejemplos. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. Voy un poquito rápido. Versículo 21, a los que están sin ley como sin ley. Versículo 22, a los débiles me he hecho débil. Fíjense en ustedes. Pablo no está diciendo que se convertiría en judío para ganar a los judíos. No está diciendo que dejaría la ley para ganar a los gentiles. Y no está diciendo que se debilitaría a propósito para ganar a los débiles. No está diciendo eso. ¿Por qué? Pablo no nos está enseñando que tenemos que volvernos católicos romanos para ganar a los católicos romanos. Pablo no está diciendo que nos tenemos que volver mundanos para ganarlos a los mundanos, que tenemos que empezar a fumar y a beber para ganarnos a los que están en los bares. Eso no está hablando Pablo. Lo que Pablo está diciendo, hermanos queridos, es que debemos ser más sensibles al estado de miseria de estas personas. Si podemos renunciar a alguna de nuestras libertades como cristianos para no ser piedra de tropiezo para estas personas, entonces hagámoslo. Y Pablo ya nos lo explicó. Hermanos, no podemos venir a proclamar el Evangelio a una casa, a una familia o a un amigo y luego del Evangelio decirle, pero mira, aquí está la confesión de fe. Hermanos, claro que la confesión de fe es amada para nosotros. Claro que somos una iglesia confesional, bautista, reformada, histórica, cesacionista, calvinista, separatista y todo lo que tú quieras, pero ante todo somos una iglesia evangélica. Y eso es lo que importa, y eso es lo que prima. Para nosotros no prima ir con el pensum de doctrinas que nosotros tenemos y decirles, mire, les voy a predicar el evangelio, pero mire lo que les viene ahora. No, hermanos, seamos sabios. Estamos espantando a la gente y Dios nos ha llamado a ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. No los estamos trayendo con zanahoria como aquel mal hombre trae el burro caminando con una zanahoria en una caña. No estamos haciendo eso, no estamos diciendo, venga que aquí le doy pan, venga. No estamos haciendo eso, estamos proclamando, priorizando el evangelio por encima de las demás cosas, y eso es lo que prima en nuestro evangelismo, hermanos. Evangelio, 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 y nada más que evangelio. Y cuando lleguen, que surjan las preguntas, y las vamos a ir respondiendo con paciencia, con sabiduría,
dando, como dice la Escritura, dando o presentando con mansedumbre razón a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, pero aquí lo principal es el Evangelio. Ahora, quiero dejar cosas en claro. El Evangelio no se contextualiza. El Evangelio no se contextualiza. Eso se llama neocalvinismo. El Evangelio no se contextualiza. Si es a un pobre, si es a un rico, si es al tirano, si es al verdugo, si es al asesino, si es al violador, si es al criminal, si es al policía, la necesidad es la misma para todos. Están todos sin Cristo y yo no tengo que adornar el Evangelio porque el Evangelio es suficiente. Así que presentemos el Evangelio, pero presentémoslo con amor, hermanos. Presentémoslo con condescendencia. Acordémonos que una vez estuvimos ahí o más bajo que eso. Si nosotros nos acordamos de eso, hermanos, el Señor, estoy seguro, nos concederá un poco más gracia, más misericordia para con los perdidos. Así que el Evangelio no se contextualiza, no se cambia, no se adorna, no se le quita un pedazo. Hay unos que dicen, no prediques del señorío de Cristo. Quítale el señorío de Cristo al Evangelio y no dejas nada. Debes llamar a una fe en Cristo y a que sometas tu vida a Cristo. El Evangelio tampoco, mis hermanos, se impone a sangre y fuego. Eso se llama Inquisición. Y odiamos la Inquisición y aborrecemos la Inquisición y criticamos la Inquisición. Y aún así venimos a proclamar el Evangelio metiéndoselo por los ojos. No, nosotros no tenemos poder para convertir a las personas. Tenemos el deber de proclamar el Evangelio, tenemos la obligación de orar para que el Señor obre, pero no podemos imponer a sangre y fuego el Evangelio. Estamos cometiendo el mismo error que cometieron estos amigos hace 500 años. Entonces, hermanos, el Evangelio no es para contextualizar, no es para imponer, y el Evangelio tampoco nos da la potestad de arrollar a aquellos que te escuchan. Decir, hermano, de pasar por encima de personalidad y de todo, no. Si eso sucede, que sea el Señor el que lo haga mientras proclamamos el Evangelio. Pero, hermano, cuán sabios tenemos que ser. ¿Vieron que sabiduría no era la cantidad de conocimiento como prerequisito para proclamar el Evangelio? Sabiduría, hermanos, es ser recordados por la gracia del Señor, que nosotros estuvimos allí, que fuimos idólatras, que fuimos rebeldes, que fuimos amantes de las cosas del mundo, y muchas veces tocamos las puertas y se nos olvida que nosotros fuimos tan o peor terco que ellos. Hermanos, meditemos en estas cosas, tengamos misericordia de estas cosas. No nos convirtamos en los inquisidores de la familia. Yo he proclamado el Evangelio y si usted no cree en el Evangelio, no le hablo. ¿Qué es eso, hermanos? Eso hacen las sectas. Eso hacen los que no conocen de Cristo. Tengamos misericordia, hermanos queridos. Así que la enseñanza de Pablo no es a contextualizar como los amigos neocalvinistas argumentan. Pablo se enfocaría en presentar, en proclamar el Evangelio y no en la sarta de falsas creencias y de malas interpretaciones de los judíos. ¿De dónde saco yo esto? Fíjese, cuando tú tienes una persona que no conoce a Cristo y tú empiezas a hablar con ella de doctrina, estás cometiendo un error, hermano. Lo que estás haciendo es echarle cebo al candil. Cuando tú ves una persona de una secta o alguien que no conoce a Cristo, ¿qué es lo primero? Proclama el Evangelio, hermano. Es una necedad hablar de una doctrina y de otra cuando tú sabes que la persona ni siquiera conoce al Dios vivo y verdadero. Es una cuestión de, hermano, que el Señor nos conceda sabiduría y discernimiento para priorizar el Evangelio. Quiero decir que entonces no vamos a defender las doctrinas que tanto amamos. Claro que no quiero decir que prioricemos el Evangelio y seamos sabios para proclamar el Evangelio, porque lo que le importa a un perdido no son las doctrinas, lo que él necesita es el Evangelio, hermanos. ¿Ven el punto? Tenemos la comisión de proclamar el Evangelio, pero también tenemos el llamado de proclamarlo con amor,
con misericordia, con tacto, con decencia, para la gloria de Dios, hermanos. Pablo no nos da permiso de decir, entonces voy a las ceremonias católicas y hago esto y hago aquello para ganarlos. Ese no es el punto de Pablo. Quiero dejar eso en claro. La esencia de Pablo es, si es justo y correcto sacrificar libertades tuyas cristianas para proclamar el evangelio, hazlo. Lo que Pablo está diciendo es, no se nos olvide porque nosotros estuvimos allí, sean misericordiosos. Es una aplicación real, sean misericordiosos con los que están perdidos, porque un evangélico es misericordioso. Puede que unos sean más que otros, sí, pero todos somos misericordiosos, hermanos. Y una vida centrada en el evangelio es una vida que uno es consciente de la necesidad de proclamar el evangelio y dos, sabe que debe pedir al Señor la gracia para proclamar el evangelio con sabiduría. El cuarto punto es vivir para luchar por el evangelio. ¿Para qué estás viviendo tú? Quiero que me respondas con sinceridad en tu corazón, ¿para qué estás viviendo? Bueno, quizás unas personas vivan para obtener más dinero, quizás una persona viva para eso. Quizás otras personas vivan porque quieren tener hijos y familia y se enfocaron en tener hijos y familia y todo lo demás. Quizás otras personas vivan porque quieren trabajar de manera ardua y quieren, salir de viaje. ¿Para qué vive un cristiano, hermano? Yo solamente te pregunto, ¿para qué? Pastor, usted lo que me está diciendo es que ahora no puedo tener una mejor carrera, tener mejores ingresos, o salir de viaje, o comprar una cosa. No. Siempre y cuando sea prudente y apropiado, hágalo. Lo que le estoy diciendo es, ¿para qué vives tú? ¿Vives para eso o vives para Cristo? Y ahí es donde el demonio de manera suave susurra a tu oído, el pastor está yendo muy lejos, se está metiendo en mi vida, es mi vida personal, es mi tiempo, yo vivo mi vida cristiana como yo quiero. ¿Acaso eso es lo que estás pensando en este momento, amigo? Hermanos, nosotros vivimos como soldados de Cristo, sin uniforme, sin mucha fortaleza, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en el Señor. ¿Para qué estás viviendo tu vida? Y la respuesta es, debemos, hermanos, vivir para Cristo. Debemos luchar por el evangelio. Y acabándoseme el tiempo, no quiero dejar aquí, sino que quiero moverme, hermanos. Hemos hablado de la conciencia, de la necesidad del evangelio. Hemos hablado de la sabiduría para predicar el evangelio. Hemos hablado que los cristianos debemos vivir luchando por el avance del evangelio. Pero hermano, ¿de qué serviría todo esto si nuestras vidas no son dignas del evangelio? ¿De qué serviría si tú fueses consciente que el mundo necesita el evangelio? ¿De qué serviría si tú pidieses sabiduría para predicar el evangelio de una manera hermosa? ¿De qué servirían esas cosas si tu vida misma no es un ejemplo de una vida evangélica? Piensa en eso. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la loca, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Hermanos, en esta sección el apóstol Pablo usa algunos de los deportes practicados en los Juegos del Istmo. Los Juegos del Istmo eran juegos que se llevaban a cabo en la ciudad de Corinto y eran tan o más populares, quizás, dicen algunos, que los mismos Juegos de Atenas. Al ser la ciudad de Corinto, en cierta manera, más popular
que la ciudad misma de Atenas. Y a manera de resumen, mis hermanos, Pablo habla de dos deportes en particular y relaciona la vida con dos deportes en particular, con una marcha, con una carrera y también con la lucha. Y es por eso, hermanos, que a manera de resumen, sintetizando, podemos concluir de lo que hemos acabado de leer, que la vida suya es una carrera. Es una carrera, no carrera de estoy alocado o aprisionado, no, su vida es una marcha, es una carrera, esa es la palabra en el griego, es una carrera. Aquí la pregunta es una carrera, ¿hacia dónde? Porque si no has conocido a Cristo, en lo que estás es en una carrera hacia la mismísima condenación. Pero te hablo a ti que ha conocido a Cristo. Cuando Pablo nos habla a nosotros por medio de esta carta a los Corintios, Pablo nos está diciendo, ustedes están en una carrera. Hermano, ¿en qué carrera estamos? Estamos en una carrera al cielo, hermanos. Estamos en una carrera al cielo. No desesperados, pero estamos camino al cielo. Esa es la idea. Nuestras vidas son carreras al cielo. Y en esas carreras, hermanos, hay obstáculos. No podemos cerrar los ojos y decir, no hay nada al frente de mí. No. Tenemos que reconocer que hay obstáculos. Tenemos que reconocer que hay piedras de tropiezo. Tenemos que reconocer que hay zancadillas por parte del enemigo de nuestras almas. Todo eso lo sabemos, pero ¿qué tan consciente eres tú, querido hermano, de que una carrera demanda concentración? Y quizás has corrido los últimos días o los últimos meses sin concentrarte a dónde vas. Eres cristiano y no te has sentado por un momento en los últimos 2 o 3 meses a pensar cuál es tu fin. Y cuando tú piensas, mi fin es el cielo, mi fin es glorificar al Señor, mi fin es servir al Señor sin pecado alguno, eso te dará motivación y te dará fuerzas para continuar, hermanos. Y muchas veces nuestros pecados nos agobian tanto que perdemos de vista el lugar a donde vamos. Se los digo por experiencia, hermanos. Y Pablo dice, estamos en una carrera, pero hacia el cielo, hermanos. Y necesitamos concentración, necesitamos poner los ojos en Cristo, necesitamos leer la palabra, necesitamos saber cómo correr de manera más sabia, más inteligente. Hermanos, necesitamos prepararnos mejor. Un futbolista, él se prepara y se prepara, entrenador, llevo 2 meses. No, si no estás preparado por los últimos 6 meses, no puedes. Hermanos, necesitamos prepararnos más para el cielo. Quizás usted es cristiano y está viviendo de una manera mundana. Bueno, esa no es la manera de prepararte para el cielo. Y si has persistido en vivir de una manera antagónica a la palabra, bueno, tienes que hacerte la pregunta, ¿alrededor de qué gira tu vida? Si alrededor de Cristo, si alrededor del Evangelio o alrededor de las cosas del mundo. Necesitamos, hermanos, ser conscientes, estar concentrados hacia dónde vamos. Necesitamos poner los ojos en Cristo. Necesitamos ser recordados que al final de la carrera, y aunque no lo merezcamos, hay una recompensa, un galardón para nosotros. Y dice Pablo, no el incorruptible que ganan los que ganan las carreras, sino aquellos que por la gracia del Señor llegan al cielo. ¿Eso no te motiva en nada? ¿No te motiva para nada saber que Cristo te va a coronar y te va a dar el galardón incorruptible? ¿No te importa para nada? Hermanos, piensa entonces para quién estás viviendo. Pero dejemos el deporte de la lucha y enfoquémonos en el deporte de la marcha de esa carrera y enfoquémonos en aquel de la lucha. Podríamos decir, hermanos, nuestra vida, la mía, la de todo creyente es una lucha en contra del pecado que nos asedia. Así lo plantea el Señor, hermanos. Yo creo que el Señor
sabiendo el contexto de los corintios, inspiró al apóstol Pablo de una manera precisa, y esa manera precisa, estoy seguro, nos llega a cada uno de nosotros, porque la vida, dice Pablo, pues yo no empleo mi vida dando golpes al aire, no, yo sé quién es mi enemigo. Hermanos, si en la vida cristiana, en una vida centrada en el evangelio, nosotros tenemos que aprender a no decir, es Satanás, es el diablo, es el enemigo. Hombre, claro que él es el enemigo de nuestras almas. Claro que él quiere vernos abatido. Claro que nos quiere ver vituperando al Señor. Y claro que él es el culpable de muchas cosas. Pero hermanos, que no te suceda que por estar mirando e intentando culpar a Satanás de todo, a ti se te olvide que el enemigo más grande que tienes es tu propio corazón y el pecado que aún permanece en él. ¿Cuántas veces has sido engañado por tu corazón, que de la Escritura te da testimonio, es engañoso y perverso más que todas las cosas? La vida tuya como cristiano es una lucha en contra de ese pecado que aún permanece en nosotros, de ese remanente de pecado, de ese pecado que se levanta desde adentro y nos mueve, habiendo nosotros aprobado, no nos mueve a la brava, no, nos mueve porque hay concupiscencias en nosotros que nos llevan a hacer lo que no podemos hacer. Pero también ese remanente de pecado es la causa por la que las tentaciones se levantan de afuera y nosotros también, con las piernas temblando, no nos oponemos al pecado, sino que caemos sin dar la lucha absoluta. Y Pablo dice, no, nuestras vidas son una lucha y tenemos que vivir las vidas de manera sabia, no golpeando, no declarando, yo desato y desato todas las maldiciones que hay en mí, sino mortificando este cuerpo en el que viven pasiones y deseos deshonrosos al Señor. Y yo miro a todos y cada uno de ustedes y me miré al espejo esta mañana y les aseguro que en todos nosotros hay pasiones y deseos deshonrosos delante de Cristo. ¿Y qué hacemos, pastor? Unos dicen, yo aprendo a vivir con ellas. No dice la Escritura. Pablo dice, y de esta manera yo vivo. Yo no corro como sin destino. Por eso Pablo dice en el versículo 22, yo no corro como a la aventura, como no sé a dónde. No, yo corro con mis ojos en Cristo. Yo corro concentrado en el fin. Yo corro anhelando el premio y yo peleo. No dando golpecitos al aire, sino yo peleo, versículo 27, golpeando mi cuerpo y poniéndolo en servidumbre. Pastor, no, yo no puedo hacer eso. Nadie le está diciendo que coja la cadena y se golpee como lo hacen los fundamentalistas chiíes. Yo no le estoy diciendo que se clave una cruz como lo hacen aquellas personas locas en la isla de Filipinas. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que se golpee, que se lacere o que aguante hambre. Lo que le estoy diciendo es que como cristiano evangélico tiene por su bien, hermano, que pedir de Dios la fuerza para no darle a su carne lo que su carne le pide y en lo que sabe que siempre va a caer. ¿Acaso eso no nos aplica a todos? Nos aplica a todos. Y he aquí, hermanos, y he aquí. El apóstol Pablo, ya voy a terminar, el apóstol Pablo diciéndonos, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Abstenerse de deseos que son lícitos, ¿no? Abstenerse de disfrutes que nos son permitidos, no. Abstenerse de tomar un buen alimento, tener una buena compañía, no. ¿Abstenerse de qué? Hermano querido, si quieres vivir una vida centrada en el Evangelio, una vida conforme al Evangelio, comienza pidiéndole a Dios, ruega. ¿Recuerda cuán cansón eras cuando estabas pequeño? Papi, 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 dame, y hasta que el papá no le daba, no paraba. Y llegamos a los días
donde debemos ser así con nuestro Padre Celestial, sin parar hasta que Él nos dé la gracia, y a la segunda vez, ya, pues entonces me voy. Hermanos, que no cesemos de pedirle a Dios la gracia para abstenernos del entretenimiento que nos distrae, nos hace perder el tiempo y también nos hace tropezar. Nos debemos, no le obligo, le sugiero que usted le pida a Dios la gracia, el discernimiento, el poder para que usted se abstenga de toda suerte de entretenimiento que lo único que hace es que usted tropiece, que usted pierda el tiempo y que usted se debilite en un caminar donde debe andar de manera firme. Abstente de todo. Oh, entonces voy a ayunar 2 días. No, ese no es el punto. Abstente de ocupar tu atención en aquellas cosas que te cautivan. Hay cosas que nos entretienen. Hay cosas a unos ven un carro, lo digo con respeto, unos ven un carro y dicen, una moto, ay, qué chévere esa moto. No, seamos realistas, un carro de 500 millones de pesos no lo vamos a tener, hermanos. Y si usted cree que lo va a tener, creo que está usted en un camino muy diferente al que Dios quiere para con usted. Si a usted una cosa le atrae, comience con este ejercicio, niéguesela a sus ojos. No ocupe ni sus ojos, ni su atención, ni tu tiempo en aquellas cosas que te cautivan y en vez de estar mirando algo, te hacen o impiden que tú avances en tu caminar cristiano. No solamente es el entretenimiento, es todo lo que te cautiva, todo lo que desvía tu atención de Cristo, que es donde debes tener tu mirada, hermano. Abstente de llevar en tu morral de viaje como peregrino por este mundo caído. Abstente de llevar en ese morral ese materialismo que aún asedia a muchos. Ni siquiera le estoy sugiriendo que venda su moto, su carro y su casa y traiga todo y lo repartimos aquí. Ese no es el punto. Lo que le estoy diciendo es, delante del Señor, de manera privada, pídale, porque esto sí es grande, pídale que haga en usted la obra de tal manera que usted renuncie en lo privado a ese ídolo de materialismo que usted tiene. No, eso solamente es para los ricos. No, hermanos. Eso es para todos. Nos levantamos ídolos, a los que adoramos, a los que veneramos. Nos levantamos cosas, pertenencias que no queremos soltar, y eso hace la carga más pesada, nos quita instrumentalidad y a la final nos hace tropezar en el caminar cristiano. Hermano, hemos hablado del Evangelio, hemos hablado de la hermosura de Cristo, de la hermosura del Evangelio. El Señor nos ha recordado que tenemos que tener conciencia de la necesidad que tiene el mundo. El Señor nos ha recordado que debemos predicar el Evangelio con sabiduría. El Señor nos ha recordado que debemos vivir para la lucha del Evangelio. Y el Señor nos ha recordado que debemos vivir vidas dignas del Evangelio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a salir un poco impactados en esta mañana? Vamos a salir diciendo, sí, buena predicación, fue desafiante. ¿Qué vamos a salir haciendo? Eso lo hacíamos en las otras iglesias, hermanos. Salíamos tocados por 40 minutos y se acabó. El lunes no hay recuerdo de nada. Hermanos, leamos estos versículos. Lleguemos a casa y meditemos en ellos. Pidámosle al Señor que podamos correr viéndolo a Él, anhelando el premio, que podamos luchar de manera inteligente contra el enemigo de nuestras almas y contra nuestro propio corazón. Quiere el Señor, hermanos, que esta larga predicación, y me excusan por el tiempo que me extendí, quiera Dios permitir que sea de utilidad para todos nosotros, y quiera Dios recordarnos que como evangélicos debemos llevar vidas congruentes con el Evangelio, hermanos. Quiera el Señor recordarnos estas cosas durante esta
semana. Vamos a cantar el himno número 78, himno número 78, himno número 78, himno número. Esperamos que el sermón que vas a escuchar a continuación, predicado por el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en Pereira, sea de gran bendición para ti. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web www.ibgrpereira.com. Esto es www.ibgrpereira.com.